¿Alguna vez te has preguntado cómo transformar de manera adecuada el MDF laminado de Duratex? El día de hoy, en Creando con Madera, vamos a aprender todas esas técnicas de transformación que nos llevarán a ser todos unos profesionales. Camilo, bienvenido a Creando con Madera. Gracias, Juan. Muy contentos de tener esta serie web de contenido. Vamos a aprender muchísimo de las herramientas necesarias para realizar cortes adecuados en nuestros tableros. Perfecto, entonces empecemos. Vamos con la sierra de calar. Claro que sí. La caladora, acá la tenemos, muchachos, vea. Primero, Juan, cuando vayamos a manipular herramientas, le quitamos la batería o la desconectamos. Listo. Esto es muy similar al tradicional serrucho. Trabaja con una cuchilla, la cual puede tener los dientes en diversas direcciones. ¿Cuál es la clave? Entender que si el material es laminado, no podemos permitir que despique ni por la parte superior ni por la parte inferior. Es una herramienta de pulso. Normalmente no se trabaja contra una regla, ya que la cuchilla tiene cierta oscilación. Entonces, si la trabajo contra una regla, puede trabarse. Es una herramienta para cortes, ajustes pequeños. Te voy a dar un ejemplo. Cuando necesitamos arrimar el lateral de un closet contra el muro, ¿qué nos vamos a encontrar? Un guardaescobas. Entonces, a esa pieza hay que sacarle la piecita del guardaescobas, que puede ser de 10 centímetros por 1.5, para que el lateral se pueda presentar contra el muro correctamente. Fundamental, recuerde lo que dije, no despicar el material. Y de eso depende una cuchilla especializada. Exacto, Camilo, muchas personas dicen, venga, pero puedo utilizar cualquier cuchilla, porque hay cuchillas para aluminio, para metal, para madera y también unas especializadas para aglomerados. ¿Cuál sería esa ideal? Claro que sí, vea. Aparte de los materiales, porque pues no puedo cortar madera con una cuchilla de metal o incluso hay unas que se trabajan en mampostería. Acá el concepto es la dirección del diente. La dirección del diente. Entonces, si yo tengo los dientes de la caladora, de la cuchilla de la caladora apuntando hacia arriba, ¿qué va a hacer la cuchilla? Entra el material y cuando sale, despica en la parte superior. Y si tengo los dientes de la caladora, de la cuchilla de la caladora en la parte de abajo, apuntando hacia abajo, ¿qué va a hacer cuando entra el material? Va a despicar en la parte de abajo. Entonces, ¿cuál sería la ideal? Pues, Juan, una cuchilla que tiene los dientes parte hacia abajo y parte hacia arriba, se encuentran en el medio, por lo tanto no tengo despique en nuestro laminado en ninguna de las dos caras. Entonces no hay excusa para utilizar las herramientas de manera adecuada. Perforaciones precisas y ensambles limpios. Yo siempre he dicho, Juan, herramienta igual a independencia. Yo creo que el taladro es la primera herramienta que siempre tenemos en nuestro maletín. Incluso, por cultura general, todos deberíamos tener un taladro en la casa. Pero es que, Juan, eso tiene tantos botoncitos, tantos números. Vea que esta batería es más pequeña que esta. Explícanos un poco de los taladros. Camilo, claro que sí. Como lo decías, digamos que es una herramienta fundamental para la transformación de cualquier proyecto de carpintería arquitectónica. Entonces, empecemos explicando desde arriba hacia abajo. Entonces, lo primero, el mandril. Normalmente, de manera comercial, los podemos encontrar en diferentes medidas. Comúnmente se encuentran en 3/8, media o incluso algunos de 1 pulgada. ¿En qué varía eso? En el accesorio y en el diámetro de perforación que yo quiera hacer. Luego seguimos con este relojito de acá. Esto no es para marcar la hora. Esto simplemente es para poder tener una configuración acertada de lo que yo voy a hacer afín con el taladro. Entonces, estos números de acá es la modificación del torque. Mientras más grande sea el número, mayor fuerza de giro o mayor torque va a tener el taladro. Esto nos va a dar precisión a la hora de estar perforando nuestro tablero. Luego pasamos al selector. Juan, yo te interrumpo ahí un momentico porque ahí hay un ejemplo muy claro. ¿A ustedes les ha pasado que les cuesta mucho aflojar el perno de la llanta cuando se chuza, cuando se pincha la llanta? Total. ¿Y qué hace uno cuando no quiere aflojar? Se para a saltar en la cruceta.
Ese es el concepto que acabo de explicar Juan. Torque, fuerza de rotación, es la fuerza con la que va a girar ese mandril. Claro está que es importante tener en cuenta que el torque nosotros lo tenemos que graduar según el tipo de material que utilicemos, porque cuando también utilizamos un torque muy alto podemos astillar el material y generar daños. Luego seguimos con el selector de velocidades. Hagan de cuenta que son la palanca de cambios de un vehículo. Velocidad 1, alta fuerza, baja velocidad. Velocidad 2 tiene un poco de menos fuerza, mayor velocidad. Luego continuamos por el potenciómetro. A medida que yo voy apretando el gatillo, va aumentando su velocidad. A medida que lo voy soltando, él va disminuyendo su velocidad. Esto nos ayuda a tener control de la herramienta. Otro tema supremamente importante es la batería. Muchas personas se preguntan, venga, ¿cuál es la diferencia en los amperios, en el voltaje? Básicamente esto va a radicar en la duración y en la potencia que nos va a emitir al final la herramienta. Podemos tener normalmente baterías de 20 voltios o incluso algunos fabricantes las hacen de 60 voltios. Y digamos que ya también el tema del amperaje es como si nosotros tuviésemos una canilla y a medida que vamos abriendo el ducto de agua, él va dejando pasar más agua. Ese es el concepto de amperaje. Sigamos con las analogías, es decir, háganse de cuenta que usted tiene un vehículo y un vehículo tiene el tanque de gasolina más grande que el otro. Correcto. Entonces, acá tengo menor almacenamiento de carga y acá tengo mayor almacenamiento de carga. Obviamente es más grande. Así es. Y de igual manera, sea un taladro de percusión como el que tenemos en este momento o un taladro de rotación, ambos nos van a servir para madera. Pero importante tener en cuenta que la configuración siempre debe ser en rotación simple, nunca en percusión, porque percusión es utilizado para mampostería y concreto y no queremos que nos astille en los tableros laminados melamínicos. O sea que si entiendo ahí, Juan, el taladro, recuerda lo que dije, herramienta igual a independencia, me sirve para ensamblar módulos si lo tengo en función solo de rotación, es decir, esto solo va a girar. El mandril solo va a girar el accesorio que yo le acople, sea una punta PH2 o si es una perforación con avellanador. Pero si selecciono la opción de martillo, lo que nos hablaste de percutor, yo ya, aparte de la rotación, hago de cuenta que tengo un martillo pegando mientras esto está rotando. Por lo tanto, también voy a poder perforar muro para terminar mis instalaciones. Total, y va a ser contraproducente para utilizarlo con madera. Pero bueno, vamos a manos a la obra a utilizar el taladro. El mandril normalmente se consiguen de mandril de 3/8 o de media. En este caso, este es de media. Acá ingresa el accesorio y se aprieta. Detrás del mandril tenemos una escala numérica que nos indica el torque, la fuerza de rotación. En algunas operaciones debemos bajar el torque, en otras operaciones debemos subir el torque. El taladro tiene función de rotación y de percusión. Acá tenemos rotación y acá tenemos percutor. Tenemos las dos velocidades, está en 1 y 2. En 1 y en 2. Y acá rotamos en la totalidad de la velocidad, con directo o reversa. Finalmente, la batería, que viene en voltaje y en amperaje. En voltaje tenemos la potencia, en el amperaje tenemos el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento que tiene la batería de litio. Vamos a hacer una prueba de ingreso del tornillo de ensamble con una punta, la cual se inserta en el mandril, se aprieta, y con otro taladro con similares características vamos a hacer una perforación de avellanado. Entonces le vamos a bajar el torque un poco para que entendamos cómo se comporta la fuerza de rotación. En esta pieza vamos a hacer un ensamble a tope con prensas esquineras a 90 grados. Marcamos en ambas partes, mínimo a 3 centímetros de los extremos. Ahí vamos a realizar un avellanado. Este avellanado lo vamos a trabajar
con velocidad 2 y el torque alto. Entonces ahí realizamos el ingreso de la broca y del accesorio. Si yo hago el ingreso del tornillo con el torque alto, es más propenso que el material se pueda rajar. Entonces le debo bajar el torque y más fácil ir subiéndolo si se requiere. Ahí llegó a su punto, quiere decir que el tornillo no necesita ingresar más. Pueden ver que el mandril no va a hacer el ejercicio porque no tiene la suficiente fuerza de rotación. Ahí ya finaliza el ingreso. Si yo tengo el torque alto, lo que hago es lograr que el tornillo siga entrando y me dañe el material. La función de ensamble se realizó en función de rotación. Si requiero perforar un muro, ya debo de activar el percutor. El símbolo es un martillo. Inmediatamente vamos a notar la diferencia en el sonido. Camilo, yo he escuchado que la ruteadora es media carpintería. ¿Por qué crees que dicen eso? Claro que sí, Juan. Para mí es la herramienta principal en todos los procesos de un proyecto de carpintería, desde la transformación, incluso llegando hasta la instalación. Yo acá puedo ver una herramienta que trae cuchillas como la caladora. Una variedad de unas 4 o 5 cuchillas que mostramos ahorita, para cortes en madera. Pero en la ruteadora de palma o ruteadora de inmersión, ya te voy a explicar la diferencia, encontramos hasta 60 fresas diferentes. Ya no vamos a trabajar con cuchillas, vamos a trabajar con fresas. De ahí que el nombre también se le conozca como fresadora. Todas estas fresas presentan diferentes operaciones en nuestros proyectos. Te voy a dar un ejemplo. Esta fresa me puede realizar una carga para yo poner un espejo en la madera. Esta fresa me puede hacer un vaciado, es decir, sacar una parte interna de una pieza de madera para que quede con diferente espesor. Acá vemos una fresa totalmente recta. ¿Qué me puede hacer una fresa como esta? Muchachos, cortar, es decir, también sirve incluso para cortar, siendo de las herramientas más adecuadas para los cortes en los laminados. Se comporta muy bien, ya que no genera ningún despique, a diferencia de las sierras caladoras o de la sierra circular. Así vamos a encontrar una cantidad de fresas que utilizamos día a día en nuestro ejercicio de la carpintería. Vemos que parece como una licuadorcita, ¿cierto? Así es, sí, ¿no? Pequeñita. Y ahorita mencionabas algo muy importante, el tema del despique, que es un dolor de cabeza total en Con la esto carpintería. ya queda eliminado. Vamos a ver el corte que realicemos, que nos queda la pieza intacta, como si hubiera salido de una seccionadora, de una sierra vertical de las más altas tecnologías. Por eso es fundamental en nuestra herramienta. Esto nos elimina apuros, pues porque es una herramienta muy portable y que de pronto no tenemos el tiempo o el espacio de ir a donde nuestro distribuidor de confianza para cortar una piecita que de pronto tuvimos que remaquinar. Y vea lo versátil que es. Yo la puedo trabajar con una mano, cómodamente, realizar un corte sobre la pieza, realizar una curva. Esto también se conoce como copiadora, también las conocen como copiadoras. Si yo quiero copiar esta curva, simplemente pongo una plantilla y con una fresa logro el corte sobre la otra pieza. Pero también tiene la opción de trabajarla con inmersión. Vea que acá yo simplemente gradúo la inmersión, vuelvo y aprieto y hago el ejercicio. Pero con estas bases de inmersión, yo acoplo la ruteadora en la base de inmersión y ya puedo trabajar más cómodamente, sobre todo en partes internas de la pieza. Cuando digo partes internas es, yo necesito sacarle el calado a esta pieza, Juan. Hacerlo con la palma es más complejo que hacerlo con esta inmersión. Vea lo que va a hacer la base, va a permitir bajar, hacer un ejercicio y volver a subir. Vas a tener más control de la herramienta. Voy a tener más control de la herramienta y voy a graduar la inmersión. Acá tengo la forma de graduar la inmersión de la herramienta. Yo simplemente desplazo el tope,
voy moviendo las diferentes profundidades y ahí vemos, acá puedo dar una inmersión mayor, pero si le pongo el tope más alto, pues tengo una inmersión menor. Esto es para poder controlar la precisión en nuestros procesos dentro del tablero laminado. Fundamental, una herramienta espectacular. ¿Cómo unir piezas de forma rápida y segura? Hemos escuchado que la clavilladora o la pistola de clavillos es una excelente aliada precisamente para este tipo de aplicaciones. Camilo, cuéntanos un poco más sobre esa aplicación. Sí, Juan, sobre todo para trabajar en serie. A veces necesitamos el ensamble de varios módulos en serie en los cuales, según la ficha de producción, no nos permiten anclajes a la vista como tornillos, como esquineros metálicos, como minifix, tarugos. Entonces, ahí vamos a tener una alianza de dos productos. Primero, un clavillo, que es de lo que estamos hablando, y segundo, de un pegante. ¿Por qué debe haber un pegante, un adhesivo? Porque, Juan, el clavillo, a diferencia del tornillo, el clavillo es totalmente liso. Sí. Entonces, si yo hago el empalme, el ensamble de dos piezas en nuestros tableros aglomerados laminados de MDF Duratex, pues el clavillo realmente no va a entrar agarrando ninguna de las dos piezas, está sosteniendo. Total. Pero si yo a esas dos piezas le aplico un PU, un MS, que son adhesivos de unión, o un PVA, ahí yo logro sostener las piezas con los clavillos mientras el pegante tiene su curado. Entonces, volvamos al principio, es un trabajo en serie. Puedo ir armando, selecciono, armando, separo, armando, mientras al día siguiente ya tiene el curado total, el adhesivo. Muy importante, hay que cuidar el laminado y los clavillos tienen diferentes tamaños, diferentes calibres. Entonces se encuentra de calibre 18, de calibre 21 y calibre 23. Entre más alto el número, es menor la marca que nos deja en nuestro tablero. Si yo ingreso un clavillo calibre 18, me va a quedar una leve marca, que normalmente con masillas, con resanes, las podemos ocultar. Pero mejor si utilizo un clavillo calibre 21, calibre 23, los cuales prácticamente no dejan huella, Juan. Son adecuados para este tipo de ensamble en tableros laminados de MDF Duratex. Claro, y como no dejan huella, igual no hay que retirarlos, entonces ya nos quedaría un excelente acabado. Listo, y como complemento, los clavillos los podemos encontrar tanto de 1 pulgada como de 2 pulgadas, los cuales nos van a dar mayor versatilidad y fijación a la hora de hacer los ensambles. Y las clavilladoras ya ahorita se encuentran inalámbricas, lo cual nos va a facilitar precisamente todo el tema de podernos mover y estar, digamos que realizando instalaciones en lugares de poco fácil el acceso. Cuando estamos en los procesos de instalación, ya sea donde un cliente, en un lugar, digamos que no es el taller de nuestro aliado comercial, a veces nos encontramos en apuros porque tenemos que hacer algunas transformaciones adicionales. Ahorita hablamos sobre la caladora, una excelente herramienta para hacer cortes sobre melamina. Ahorita hablemos un poquito más sobre la sierra circular. Camilo, esta herramienta, ¿qué bondades tiene aparte de las que tiene la sierra caladora? ¿Qué ventajas nos puede traer? Juan, versatilidad, agilidad y precisión. Cuando decías que nos encontramos en un apuro, en una instalación, realmente no son apuros. Por el sistema tradicional de construcción, siempre vamos a encontrar irregularidades en las medidas que requieran realizar un corte, un ajuste en las piezas para poder adaptarlas al ambiente. Es decir, hay que cortar en el 99% de las instalaciones, muchachos. Eso es fijo. Nosotros tenemos la oportunidad de llevar la caladora, si es un pequeño corte, un ajuste. Tenemos la oportunidad de llevar la ruteadora, si debemos realizar un servicio, poner un tapacanto, porque la ruteadora también nos sirve para refilar los tapacantos. Pero la circular, básicamente,
Me sirve para hacer cortes lineales, longitudinales y transversales incluso. Es muy versátil. Acá ya vamos a trabajar es con un disco y ahí está la clave, Juan, porque muchos de ustedes me dicen, Camilo, pero es que yo trato de cortar tablero aglomerado y el disco me despica mucho. Primero, ojo que el MDF laminado tiene un mejor comportamiento frente a los discos y frente a todas las herramientas. Es una bondad que tiene nuestro tablero. Y segundo, el disco está hecho para cierto tipo de material y cierto tipo de corte. No es lo mismo cortar madera sólida, no es lo mismo cortar en el sentido de la veta de la madera sólida que en el sentido transversal. Y no es lo mismo cortar tableros laminados, aglomerados en MDF y contrachapado. Por lo tanto, vamos a necesitar un diente especializado. La geometría de los dientes de este disco van a tener una posición especial para evitar que nuestro laminado despique. Para mí, esta herramienta es fundamental. Camilo, punto importante también, la cantidad de dientes que tenga el disco también nos va a definir el acabado en nuestro corte del módulo. Así es, Juan. En resumen, las herramientas son fundamentales para el proceso de transformación en carpintería arquitectónica, pero es más importante aún saber seleccionar de manera adecuada el accesorio. Así es, Juan. Recuerden siempre, el tablero con sustrato MDF es el de mejor comportamiento frente a las herramientas de corte. Camilo, claro que sí. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Creando con Madera. No olviden seguirnos y darle like. Hasta la próxima.